y hay prisiones que tampoco se ven. Yo decía ser muy libre, pues vagaba sin cesar por doquier, pero dentro de mi ser yo sentía las prisiones frías de soledad. El pecado me esclavizaba y no sabía qué hacer. Pero ahora en Cristo Jesús soy libre, aunque se oponga el infierno, aunque el mundo me critique y mi mente no lo entienda. Soy libre, ya están rotas las cadenas, ya soy limpio por la sangre del Cordero. Evangelio de Juan, capítulo 8, ¿verdad? En otras ocasiones hemos hablado de esta lectura. El tema de la lección de esta mañana es verdaderamente libres en Cristo. ¿Cuántos son libres en Cristo? Amén. Jesús nos dio la libertad. El texto central lo sabe todo el mundo. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad nos hace ¿qué? Libres. El pensamiento central dice, aquel que ha conocido a Cristo como su Salvador y Libertador sabe vivir el Evangelio con libertad verdadera, pero se cuida de no caer en el libertinaje. Amén. Yo decía, me oigo demasiado porque es que tengo la bocina en mi oído, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Yo hablo fuerte, ¿verdad, hermano? Amén, gloria al Señor. En esta lección vamos a comprender la diferencia entre lo que es la libertad en Cristo versus la esclavitud del pecado, entender la importancia de la salvación y comprender que como creyentes debemos ser ejemplo al mundo, ¿verdad? Gloria al Señor, que nos rodea. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Así que vamos en esta lección a establecer la diferencia entre el verdadero y falso discípulo, el contraste entre la libertad versus el libertinaje y escuchando y practicando la verdad. Gloria al nombre del Señor. Nosotros los creyentes no vivimos bajo la ley de Moisés, ¿verdad? En ese sentido estricto del judaísmo, pero sí seguimos la palabra del Señor. No se confunda, porque la ley de Moisés, ¿dónde está? ¿Dónde está la ley de Moisés? La palabra. No se confunda. Es que no estamos bajo los rudimentos de la ley. No tenemos que hacer esas prácticas que hacía el pueblo judío de celebrar, ¿verdad? Gloria al Señor, todas esas fiestas y todas esas solemnidades, ni hacer las cosas que ellos hacían, ni hacer, ¿verdad? Seguir al estricto orden de la ley de Moisés hoy en día. Gloria al nombre del Señor. Mucho del Código Civil en todos los países pues tiene como ejemplo ¿qué? La Biblia. Amén, gloria al nombre del Señor, porque la Biblia contiene argumentos, gloria al Señor, que son artículos de ley moral, social, criminal y hasta higiénica. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya. Porque en la Biblia usted sabe que el que tenía lepra o alguna otra enfermedad, ¿qué hacían? Lo aislaban, ¿verdad que sí? Pues hoy en día pues tenemos este fenómeno del COVID, que si alguien se enferma hay que aislarlo. Pues son cosas que se asemejan. Lo que han cambiado son, ¿verdad?, la forma y las circunstancias en que se practican las leyes, gloria al Señor. Pero esto sigue siendo palabra de Dios, ¿sabe? El Pentateuco es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que no pase por alto que ahí está la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor.
Estamos en la gracia, pero la gracia no es un permiso para hacer lo que querramos tampoco. Amén, gloria al nombre del Señor. Tenemos que vivir de acuerdo a como nos dice la palabra del Señor. Y Jesús le va a contestar a los líderes religiosos de su tiempo, que son los escribas, los fariseos y los saduceos, sobre este tema de la libertad en Cristo. Así que comienza el verso 31, pero quiero ir al verso 30, que dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Mire, Cristo había estado enfrentando a los escribas y los fariseos desde que comienza el capítulo 8. Le trajeron una mujer adúltera. En la ley dice que había que apedrearla, porque la tomaron en el acto del adulterio, pero la trajeron a ella y no trajeron al otro. Así que está un poco incompleto el juicio, ¿verdad que sí? Gloria al nombre del Señor. Entonces Cristo perdona a esta mujer y comienza el debate entre los fariseos, que quién es este para perdonar pecados. Comienza entonces Jesús a hablar que Él es la luz del mundo y comienza a hablar de dónde procede Él, que viene de dónde, del Padre. Y comienza una dialéctica desde el verso 12 hasta el 31 que comenzamos esta lección, donde Cristo tiene que afirmar que su deidad y afirmar su misión en medio de ello. Gloria al nombre del Señor. El verso 28 dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que de lo que está hablando Cristo es que lo van a ¿dónde? A crucificar. Lo van a levantar en una cruz. ¿Y qué va a suceder? Pues va a morir por toda la humanidad. Pero ¿quiénes lo iban a llevar a esa cruz? Estos mismos que lo están cuestionando aquí. Amén. Así que comienza el debate, y hablando de todas estas cosas y Cristo predicando, muchos creyeron en Él, dice la palabra del Señor. Entonces, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No solamente usted recibe la palabra por la fe, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. No solamente usted la oye, usted la escucha y la internaliza, pero la tiene que creer, ¿verdad? Por eso Cristo les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cristo está predicando algo totalmente contrario a lo que los fariseos les predicaban, ¿verdad que sí? Gloria al nombre del Señor, aleluya. No solamente se trata de escuchar un mensaje, hermano, se trata de ponerlo en práctica para alcanzar la salvación eterna y ser libres de la esclavitud del pecado. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Los judíos eran muy religiosos en todo y guardaban todo lo que la ley les decía, según ellos, ¿verdad? Eso les hacía merecedores. Y ellos se daban golpes de pecho porque en el versículo 33 le dicen a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. ¿De qué libertad está hablando Cristo, hermano? De la libertad ¿qué? Espiritual. Pero ellos están equivocados en esta premisa, porque ellos dicen: jamás hemos sido ¿qué? Esclavos. ¿Dónde estuvieron ellos 400 años? En Egipto. ¿Después dónde fueron esclavos? En Babilonia. Después Siria. Después y ahora mismo estaban bajo el yugo ¿de quién? ¿Del imperio qué? Romano. Entonces ellos dicen: jamás hemos sido esclavos. Mentira. Sí fueron esclavos. Amén. Fueron esclavos doblemente, porque no solamente fueron esclavos físicamente, sino que su dureza de corazón fue lo que los llevó a esa esclavitud, hermano. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que en ese argumento ellos están equivocados, porque sí, Israel viene de una cultura que los mantuvo esclavos por mucho tiempo hasta que vino Cristo y los libertó. Amén. Sabemos que el pueblo de Israel todavía está luchando por su libertad, ¿cierto o falso? ¿Verdad? Porque ahora viene aquí en este enemigo, los palestinos. Y le ha costado mucho trabajo permanecer en su tierra, gloria al nombre del Señor, y permanecer allí mostrando que verdaderamente son libres, gloria al nombre del Señor. Ellos le dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres.
Jesús les responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Amén. El pecado esclaviza al hombre. Amén. No necesariamente tiene que beber, tiene que fumar, tiene que bailar. No. El pecado hace esclavo a aquel que no conoce a Cristo. Amén. Porque entonces, gloria al Señor, su vida no está sujeta al espíritu, sino que está sujeta al espíritu del mundo, que le pertenece a quién? A Satanás. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Hay mucha gente que usted la ve por ahí que parece ser libre, pero internamente en su corazón, ¿verdad?, están esclavos, porque no tienen una verdadera libertad. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. Y ellos dicen que son linaje de Abraham, obviamente, porque la descendencia de Israel viene por la línea de ¿quién? De Abraham, por Isaac. Recuerde que Abraham tuvo que 2 hijos. El primero era hijo de ¿qué? De una esclava. Y cuando le dicen esto a Jesús, nosotros no somos hijos de la esclava, somos hijos del linaje de Abraham, como quien dice, somos de la descendencia de Isaac. Sin embargo, los fariseos habían adoptado una actitud de esclavitud hacia el pueblo de Israel, en donde no predicaban o no practicaban una libertad espiritual, ni traían sosiego al corazón ni al alma, sino que constantemente estaban como los policías esperando que alguien cometiera un error en la ley. ¿Para qué? Para acusarlo de inmediato. Gloria al Señor. La ley imponía varios castigos. La ley siempre impone castigos, ¿sabe? Gloria a Dios. ¿Para qué tenemos la ley, hermano? Porque el conocimiento de la ley, ¿verdad?, es la que nos dice lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. El desconocimiento de la ley dice, no te exime de ella, ¿sabe? Tampoco. Porque si usted hace algo que usted no sabe que está establecido en la ley, usted comete un delito. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. En estos días que estamos llenando planillas, si usted no la ha llenado, ¿verdad? Si usted la llena, gloria al Señor, pues usted sabe que usted tiene que decir allí que la verdad y solamente la verdad. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque eso es parte de los procesos que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer, gloria al Señor. Y no podemos mentir en ese documento, porque tarde o temprano, ¿verdad?, descubren a la gente, gloria al nombre del Señor. Así que hay que cumplir con la ley, gloria al nombre de Jesús. El verdadero discípulo y el falso se diferencian en cómo reciben la palabra de Dios y la practican, ¿verdad? Gloria al Señor. Jesús les responde que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí que, sí queda para siempre. El esclavo hereda. El esclavo heredaba del amo. Bueno, a menos que el amo dejara una cláusula de que cuando él se muriera, le dejaba cosas a su esclavo. ¿Quién es el que hereda siempre? El hijo. Los hijos son los que heredan. Gloria al nombre del Señor. Eso es un problema legal en estos días, ¿verdad que sí, hermano? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Las herencias, eso es un revolú, que si las declaraciones de heredero, que si Juan de los Parlocos y todas esas cosas, hermano, gloria al nombre del Señor. Porque los que heredan son los hijos según la ley. Los esclavos y los siervos no heredaban, a menos que el amo les dejara, ¿verdad?, una dote o los dejara en libertad. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que el hijo permanece en la casa, pero el esclavo no queda para siempre, porque incluso el esclavo podía comprar su libertad, ¿cierto? En el Imperio Romano llegaba un momento que si usted tenía, usted podía comprar su libertad. También se dio en la esclavitud en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando los negros fueron esclavos. Si ese esclavo tenía el dinero y lo acumulaba, podía obtener su libertad, podía comprar su libertad. Cristo compró nuestra libertad, qué lindo, ¿verdad? Nosotros no tuvimos que pagar ningún precio porque Cristo nos hizo libres mediante el sacrificio en la cruz del Calvario, a su nombre. Ahora somos libres en Cristo Jesús. El verdadero discípulo ha hecho del mensaje de la cruz y del crucificado el centro de su vida. Fíjense que los fariseos no admiten su condición espiritual. Para los efectos, ellos están como, ellos están bien. Hay gente que se cree que porque sabe la Biblia desde Génesis y Apocalipsis está bien.
Amén, gloria al nombre del Señor, pero no necesariamente eso lo va a determinar el Señor cuando dicen amén. Aleluya, solamente Dios es el que nos puede juzgar y ver si realmente nosotros estamos de acuerdo a la voluntad del Señor. Aleluya. Usted no puede coger la Biblia y fragmentarla. Voy a creer esto, pero esto no. Esto me gusta, esto no me conviene, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. No es como cuando usted va a un buffet y coge lo que usted quiera, ¿no? La Biblia se supone que la obedezcamos en su totalidad. Gloria al nombre del Señor. Y Cristo les dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al nombre del Señor. ¿De qué libertad está hablando Jesús? Dígame usted. ¿De qué libertad está hablando Cristo? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo no vino a libertarlos del yugo romano. ¿De qué los vino a libertar? Del pecado. De la esclavitud del pecado y de la ley también. De la esclavitud del pecado, gloria al nombre del Señor, para que fueran libres en Cristo. Gloria al nombre. Es uno de los primeros problemas que enfrentan los discípulos, porque tienen que predicar algo que iba totalmente en contra del judaísmo. Amén. Y eso les trajo problemas, porque los discípulos predicaban en las sinagogas, ¿saben? Entraban en las sinagogas a predicar el Evangelio de Jesucristo, de que ya no había que seguir todos los rudimentos de la ley, porque una vez Cristo muere, abolió parte de la ley. Ya no había que sacrificar animales, ya no había que hacer los ritos del templo, porque con el único sacrificio de Cristo, ellos quedaban totalmente perdonados de todos sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces Cristo les dice, yo sé que sois descendientes, verso 37, de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en nosotros. O sea, si ustedes son descendientes de Abraham, yo digo que soy hijo del Padre, ¿verdad? Abraham es hijo de Dios también, gloria al Señor. Y ustedes me procuran matar cuando se supone que lo consideran su hermano, ¿verdad que sí? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por lo tanto, Cristo está aquí confrontando a estos judíos, aleluya, pero les está diciendo que aunque son descendientes naturales de Abraham, necesariamente su posteridad espiritual no lo es. ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Cómo se salvó Abraham, hermano? Por la fe. Creyendo en Dios, por la fe. ¿Cómo usted se convierte a Cristo? Creyendo en Cristo, por la fe. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para usted convertirse a Cristo aquí no tuvo que traer una vaca, no tuvo que traer un cordero, ¿verdad que no, hermano? No tuvo que traer una palomita. Ah, hermano, usted tuvo que traer eso, ¿verdad que no? Gracias al Señor. De hecho, ahora veníamos pasando por ahí, vimos una vaca teniendo un ternerito. Oye, qué cosa más impresionante, ¿verdad? Aleluya. Pues gracias a Dios que no tenemos que traer eso para acá, porque imagínense uno cargando con una vaca, un ternero y todas esas cosas. Esto los domingos sería una cosa, estuviéramos aquí hasta las 6 de la tarde limpiando todas las cosas de los sacrificios. Así era en Israel, hermano. Gloria a Dios por la libertad en Cristo, aleluya. Gloria a Jesús, alaba que nos libertó de eso. Ellos son descendientes de Abraham, naturales, en el aspecto natural. Por ejemplo, Ricardo es hijo mío, naturalmente, gloria al Señor. Pero en el aspecto espiritual, como que ellos no creían en la fe de Abraham, porque Abraham se salvó por la fe, hermano. Creyó sin haber visto la promesa, dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? El Señor le dijo, te voy a dar una nación como las estrellas del cielo. Mira a ver si las puedes contar. Te voy a dar una nación como las arenas del mar. ¿Eso se puede contar? ¿Podemos contar los granitos de arena? ¿Verdad que no? La cogemos así, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Abraham? Que tu nación va a ser grande, pero Abraham no lo vio. Abraham no vio a los hijos de Jacob, ¿verdad que no los vio? Pero esa descendencia, ¿qué pasó? Se hizo grande, gloria sea el nombre del Señor. Pero fue por medio de la fe. Los fariseos no tienen esa fe, hermano. Los fariseos confían en su ley, en sus preceptos, en sus estatutos y en todo lo que dice la ley de Moisés. Pero no tenían la fe. Y Cristo les dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre,
y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. En otras palabras, yo estuve allí, yo estoy allá, yo estaba allá sentado. Y dejó su trono de gloria, ¿para qué? Para venir a la tierra, gloria al Señor, a morir por nuestros pecados, estar entre su pueblo para que lo aceptaran como el Señor y Salvador. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo nos recuerda más adelante que no vivo yo, sino vive ¿qué? Para mí el morir es vivir. ¿Y el morir es qué? Ganancia. Gloria al nombre del Señor. Crucificado estoy con Cristo, ¿verdad? Nos habla el apóstol en los Gálatas, gloria al Señor, de la importancia que es el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, gloria al Señor, y cómo nosotros debemos aplicarlo, gloria a Jesús de Nazaret. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, gloria. No se necesita nada, usted no tiene que pagar entrada para venir a la presencia de Dios. No se le cobra un boleto al entrar, hermano. Amén, gloria al Señor, porque ya Cristo pagó el precio. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Amén. Cristo pagó el precio que teníamos que pagar nosotros por ser pecadores, y a su nombre. Verso 39 dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Fíjese, dice aquí la lección que esta podría ser la parte más fuerte del diálogo. No solo por el intercambio verbal que hubo entre los judíos y Jesús, sino porque quedan al descubierto las verdaderas intenciones y pensamientos de aquellos que se jactaban de poseer la verdad de Dios. Aquí los fariseos no aceptan la enseñanza de la vida eterna que daba Jesús como el Mesías verdadero y prometido por Dios a través de las épocas. Por eso Cristo les dice, ustedes dicen que su padre es Abraham, pero si fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. Abraham actuó por la fe, hermano. Gloria al Señor. Abraham se movió conforme Dios le dirigió, conforme Dios le dijo, ¿cierto o falso? ¿Que cometió errores? Sí, cometió errores. Se salió un poquito del plan de Dios por hacerle caso a Sara, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero en lo que se refiere a lo espiritual, se justificó por la fe. La Biblia nos dice que justificados pues por la ¿qué? Por la fe. Tenemos que paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Gloria al nombre del Señor. Eso es bien importante, gloria al nombre del Señor, aleluya. Los líderes religiosos judíos se jactaban de ser fieles al pacto de Dios con Abraham y que nunca habían sido esclavos de nadie, aunque la historia desmiente tales aseveraciones. Gloria al nombre de Jesús, que ya lo dijimos anteriormente, gloria al nombre del Señor. Así que ellos siguen asumiendo la postura que sustentan hasta el día de hoy, que Jesús es un bastardo o es un hijo. Fíjese que aquí Cristo les dice, ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. ¿Cuál era el conflicto de los fariseos? ¿Aceptar qué? Que Jesús venía ¿de dónde? Del Padre. Para ellos era bien difícil aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Lo que pasa es que hay un problema cultural, hay sí, un problema religioso que aún los árabes actualmente dicen no puede ser Dios porque come, se cansa. O sea, cómo ellos interpretan lo que es hijo de Dios, porque si es hijo de Dios igual a Dios, y si es igual a Dios no puede cansar, no come, no tiene enfermedad, no tiene que recostarse, y todas estas cosas chocaban con ellos porque por tantos años ellos veían que Dios no tenía esas características, y aún me recuerdo Rivas que citó eso usando una terminología de árabe. ¿Amén? Así que por eso le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios.
¿Qué están revelando ellos aquí? ¿Verdad? Como menciona el pastor. ¿Cristo nació cómo? ¿Cómo nació Cristo? Humanamente. De una virgen. Muy bien. Entonces, los principales judíos rechazaban a Cristo por ese tipo de nacimiento. Porque si era un nacimiento virginal, José no tuvo nada que ver allí, ¿sabe? Él vino del Espíritu Santo. Entonces ellos le cuestionan: tú no eres quien para hablarnos, tú eres un hombre común que naciste en un nacimiento medio qué, medio cuestionable. O sea, ellos no aceptaron esa parte de Cristo, de que Cristo como hombre vino de una virgen, pero fue concebido por medio de quién, del Espíritu Santo. Racionalmente, hermano, eso es bien difícil de entender y de creer. Ellos tenían ese problema. Entonces miren cómo le hablan a Cristo: tú eres hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque cuando María le dice a José que está embarazada, usted sabe que José se culpó y Dios le tuvo que hablar y dijo: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está del Espíritu Santo es. Ellos sabían esa historia. Ellos, gloria al nombre del Señor, no podían aceptar entonces que Jesús, siendo hombre, que nació, se crió, fue joven, fue adolescente, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, como decía el pastor, comía, bebía, era un hombre de carne y hueso. Entonces ellos se cuestionaban: ¿dónde está tu divinidad? ¿Qué te hace a ti hijo de Dios? Porque tú eres como todos nosotros, un ser humano. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, alabado sea el nombre del Señor. Ellos le decían: un Padre tenemos, que es ¿quién? Dios. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Jesús entonces les dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Aquí está la parte espiritual difícil de entender. Porque yo creo que a nosotros también nos hubiera dado problema aceptarlo, ¿verdad que sí, hermano? Lo creemos por la fe en Cristo, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Que Cristo vino de Dios, es el Hijo de Dios, gloria al nombre del Señor, y lo demostró. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya. Entonces, se cumple lo que dice la palabra en Juan 5:43, que dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Así que, gloria al Señor, los líderes religiosos rechazaron la verdadera libertad para seguir en sus abusos y excesos contra el pueblo de Israel, como los denunciados por Jesús en Mateo 23. Fíjese que en Mateo 23, gloria al Señor, vamos allá un momentito, hermano. En Mateo 23, gloria al nombre del Señor, aleluya. Cristo habla de las características de los fariseos. Si quiere ir conmigo, voy a leerlo rapidito. Dice el capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas ¿qué? Pesadas y ¿qué? Y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué eran las filacterias, hermano? Lo que se enjollaban aquí, en los brazos, con la cosita aquí, donde tenían todas las lecturas bíblicas, andaban con toda la ley así, ¿verdad? Pero no es que calques con la Biblia todo el tiempo, hermano, es que la lleven ¿dónde? En el corazón. Y extienden los flecos de sus mantos, porque también en los flecos habían porciones de la Escritura, habían rollitos. Y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. O sea, ellos tenían un respeto del pueblo de Israel, ¿saben? No se crea. Ellos eran respetados por el pueblo de Israel, pero ellos llevaron eso a la exageración. Amén.
Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Gloria al nombre del Señor. Así que ahí Jesús, del 13 en adelante, empieza a pronunciar los ayes sobre los fariseos, porque imponían cargas pesadas, oprimían a la viuda, oprimían al pobre. Gloria al nombre del Señor. Eran guías, gloria al Señor, ciegos, y guiaban a ciegos. Jesús les llama generación de víboras, les llama serpientes. Bueno, le dice un montón de cosas, gloria al nombre de Jesús, aleluya, en esos ayes que lleva hacia los fariseos, diciéndole: ustedes hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, pero no practican lo que predican. Amén. Quieren vivir de una manera que realmente delante de Dios pues no era la correcta, gloria al nombre del Señor, y engañaban al pueblo, gloria al nombre del Señor. Ahora, Cristo les hace saber: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y fíjense que ellos están esperando por años la promesa de ¿qué? ¿Qué estuvo esperando Israel por años? ¿La promesa de qué? Del Mesías. Del Mesías. La Biblia hablaba de todo lo que iba a hacer Jesús. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, ¿verdad? Hallaréis al niño acostado en un pesebre, ¿verdad? Todas esas cosas las decía aquí el profeta Isaías. Zacarías también profetizó de Cristo. Todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de Cristo. Entonces, los escribas que se supone que interpretaron la ley y la escritura, ¿qué les pasó? ¿Por qué no pudieron asociar todo lo que Jesús estaba viviendo con lo que ya los profetas habían dicho para aceptarlo como hijo de Dios? Sencillamente, hermano, porque a lo mejor ellos esperaban que Cristo viniera en una nube así, bajara un Cristo, ver un Mesías así extraordinario, o fuera un líder de guerra, aleluya, que dijera: voy a tumbarle la cabeza a todos los romanos. Pero Cristo no, mire hermano, Cristo no promociona la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Cristo no vino a eso. Cristo vino a traer paz. Cristo vino a traer vida. Él es el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ven a un simple mortal y dicen: ¿cómo este nos va a libertar? ¿Verdad? ¿Cómo este nos va a ayudar si es un simple mortal como nosotros? ¿Ah? Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Por eso se les hacía difícil entender el mensaje, amado hermano. Qué bueno que nosotros sí recibimos la palabra del Señor y que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Verdad que sí, hermano? En el verso 43 les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Cristo está un poco ya molesto con los líderes religiosos. ¿Por qué no aceptan el mensaje? Lleva ternura, asombro y tristeza. Es como usted tratar de convencer a alguien: mira, de que esto es blanco, y te dice: no es negro, es blanco, no es negro. Mira, está bien, es negro, olvídate de eso, gloria al Señor, aleluya. Así que la realidad de la negativa de estos hombres para abrazarse a la verdad de Dios con las palabras del Maestro, no comprendían el lenguaje de Jesús, porque su corazón estaba entenebrecido por el pecado y se negaban a admitir lo que sus prejuicios les impedían ver. Y usted dice: ¿cómo unos líderes religiosos estaban esclavos del pecado? No quiere decir que todos los líderes religiosos eran malos, ¿sabes? Porque ahí tenemos gente que se convirtió a Cristo. Ahí hubo gente que aceptó el mensaje de Jesús como Nicodemo. Ahí tenemos a José de Arimatea, que aceptó el mensaje de Jesús. Amén. Tenemos principales de sinagoga que aceptaron a Jesús. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que no todos eran malos, pero en su mayoría eran ¿qué? Eran malos. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y se les hacía difícil comprender el lenguaje de Jesús, porque Cristo está hablando en sentido espiritual. Recordemos que tampoco esta gente, si no conoce a Cristo, si no tiene la fe, no recibe el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. En cierto momento dado, Jesús sopla a sus discípulos: reciban el Espíritu Santo, para que entendieran un poquito. Hay un verbo, como quiera no entendieron, hermano, hasta que no vino Pentecostés no entendieron. Amén. Todavía en el capítulo 14 le decía: muéstranos el Padre y nos basta. Bendito sea Dios, llevo 3 años con ustedes y no me han visto. O sea, es para que usted vea, amén, la obra del Espíritu Santo en el creyente.
El Espíritu Santo, dice Juan 17, ¿verdad? Que nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Sin Espíritu Santo no podemos entender la palabra, hermano. Usted puede leer la palabra. El que no conoce a Cristo y dice, yo lo estoy entendiendo, pero no lo entiendo. Pues no la va a entender porque no tiene la iluminación del Espíritu. Pero a veces el Espíritu se mueve y permite que esa persona reciba un flash del Espíritu de Dios. Ellos no pueden comprender el mensaje espiritual porque los fariseos eran muy metódicos, eran muy rígidos en la ley, eran demasiado estrictos, gloria al Señor, en cuanto a las cosas de la ley. Y espiritualmente no podían ver más allá de lo que establecía la ley, gloria al nombre del Señor. Emocionalmente tampoco lo veían, porque lo que hacían era oprimiendo más al pueblo. Si ya tenían la opresión del yugo romano, tú los vas a oprimir con religión también. Hay iglesias que son opresoras. Hay iglesias que si no se hace así, olvídese, gloria al nombre del Señor, te expulsan. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, bendito sea el Señor. En las sectas, una de las cosas que define a las sectas es que todos tienen que ir como hacer todo lo que la secta les diga. Si no, quedan fuera. Y si te tratan de salir de la secta, te hacen la vida imposible. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque no están trabajando con la parte espiritual. Están trabajando con un mecanismo de control. Usted no está aquí bajo control, ¿verdad que no, hermano? Usted no está aquí hipnotizado. ¿Usted está hipnotizado? No, ¿verdad que no? Usted está aquí en su razón, en su juicio cabal. ¿Sabe qué día es hoy, hermano? Domingo. ¿Domingo qué? 6 de marzo, ¿verdad? ¿De qué año? Pues su mente está ahí, usted no está aquí como un robot. ¿Verdad que no, hermano? ¿Verdad que no está aquí como un robot? ¿A usted lo obligaron a venir aquí hoy? Ahora hay un compromiso. Un compromiso con el Señor, hermano, con el cual usted debe cumplir, ¿verdad? Y hacer la voluntad del Señor. Pero usted no está aquí manipulado. ¿Hay alguien que se sienta manipulado, hermano? Para entonces orar por usted y que sea libre. Amén. No, hermano, tenemos libertad en Cristo. Mire, la gente se cree que el Evangelio es una camisa de fuerza. Cristo es gozo. Cristo es paz. Cristo es alegría. Amén, gloria al nombre del Señor. Cristo es libertad, aleluya, porque el Hijo vino a libertarnos de la esclavitud, del pecado. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Fíjese que Cristo los relaciona con el diablo. Espérate, no he llegado ahí. Le dice, no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra. Una cosa es oír y otra cosa es internalizar y escuchar, analizar. ¿Verdad que sí, hermano? Los fariseos no habían internalizado el mensaje. Nicodemo tuvo ese problema. Espérate, ¿cómo puede un hombre nacer? ¿Verdad que lo hablamos? O sea, como que en su mente esto está como raro, ¿verdad? Amén, adelante. Es bien importante que podemos comprender, no todos están dispuestos a escuchar. Y lo vemos a la edad de 12 años. Jesús se perdió por 3 días. Su madre y su padrastro estaban, mira, loco por ahí. ¿Quién lo estaba escuchando? ¿Quién estaba atentamente escuchando a Jesús en esa edad? Los maestros de la ley. Mira los maestros de la ley. O sea, lo que salía de él fue tan poderoso que cuando lo encontraron con los maestros de la ley, con hombres que interpretan la palabra. Y todo lo que salía de Jesús era tan poderoso que no pudieron desatarse de Jesús, tuvieron que quedarse ahí porque tenía algo que no tenían ellos. Eso es lo que hace que el hombre cree. Jesús vino con algo más poderoso que solamente letra muerta, sino su palabra era letra vivificada. Todo lo que tocaba es como el agua. Deja de llover y hay crisis donde quiera, pero donde hay agua hay vida. Amén. ¿Ya está Jesús? Gloria al nombre del Señor. Así que les resultaba a ellos un poquito difícil entender el lenguaje de Cristo, porque era un mensaje espiritual. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cristo no vino a traer imperios. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén.
No necesita mostrarle nada al mundo porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vosotros, entonces aquí les da el golpe de gracia. Verso 44, ¿qué dice? Vosotros sois de vuestro padre ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre querréis hacer. ¿Qué ha sido el diablo desde el principio? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Esta paternidad satánica no puede limitarse a los fariseos. Amén, gloria al nombre del Señor, porque en Primera de Juan, este mismo apóstol en Primera de Juan, capítulo 3, 8 al 10, vuelve y repite las mismas palabras. Vamos a buscarlo rapidito. Primera de Juan, gloria al Señor y a su nombre. Gloria. Hermano, me está entendiendo, ¿verdad? ¿Estamos claros? Estamos chéveres. Qué bueno. Primera de Juan, capítulo 3. Amén. Estoy llegando. Verso del 8 al 10. El apóstol Juan, este mismo, que está escribiendo aquí, dice, el que practica el pecado es de quién, del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aleluya. El que no ama no es de Dios porque Dios es amor. Dios es amor amado. Pues mire, les dice, si no son hijos de Dios, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero tampoco hacen lo que Abraham hacía. Pues soy de vuestro padre ¿qué? El diablo. Entonces ahí ellos se pusieron más rabiosos, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ellos vivían en una mentira. Amén. El verdadero creyente, ¿verdad? Vive en esa libertad que Dios le da y no practica el homicidio. Vamos a explicar esto para que usted me entienda. La ley imponía penas de muerte, ¿cierto o falso? ¿Qué tuvieron antes? Antes de llegar aquí, ¿a quién vinieron a juzgar? ¿Se acuerdan? Lo dije al principio. ¿A quién trajeron? A una mujer común, adúltera. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer con ella? Apedrearla. Miren, una piedrita y le duele a uno, imagínense. La ley imponía el castigo de la muerte. Y los fariseos todos lo resolvían con lo que decía la ley, con piedra. Ah, pecaste, a pedra limpia. Ah, hiciste esto, a pedra limpia. Ah, aquello, a pedra limpia. Pero era lo que decía la ley de Moisés. Una vez Cristo viene, le dice a la gente, vete y no peques más. Ya te salvé. Ya te libré de la piedra física, pero ahora te tienes que mantener libre en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, ya Cristo no quería que estuvieran matando gente. Cristo no quiere que la gente se muera, hermano. O Dios quiere que la gente se muera. Eso no es de Dios, están matando gente. Mire, ahora se matan los vecinos, que se hacen con el machete. Mire, es una cosa espantosa. Uno tiene que tener cuidado acá para que no tiene el vecino. No pelee con el vecino por si acaso, ¿verdad? Es una cosa increíble, hermano. Como el diablo enajena a la gente, ¿verdad? Pelean por cualquier bobería. Pelean por cualquier cosa y allá sacan el machete y sacan el revólver y sacan todo. Increíble que la gente en este país esté armada y uno no lo sabe. Eso pues en Estados Unidos es más común, ¿verdad? Porque casi todo el mundo tiene armas de fuego porque la ley lo permite. Aquí también la ley lo permite, pero tiene sus limitaciones, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero Dios no quiere la muerte del impío, ¿cierto o falso? ¿Qué quiere el Señor? Que todos ¿qué? Procedan a ¿qué? Dios no quiere que nadie se muera en pecado. Porque usted se va a morir, claro, usted se va a morir, pero no quiere que nos estemos matando unos a los otros. Entonces para los fariseos era bien chévere juzgar a alguien y caerle a pedra limpia. No lo dejaban hablar, no. Entonces incumplían la ley. ¿Por qué?
Porque si vas a matar a uno, tienes que matar al otro. O sea, una persona no adultera sola, adultera con el otro. ¿Dónde estaba el otro? Entonces, la ley es incongruente. Amén. Cuando hay un acto de asesinato que actúan varios, pues ¿qué pretende la ley? Conseguir a todos los que estuvieron implicados, ¿verdad que sí? Resulta que siempre hay uno que sale mejor que los otros porque el que guiaba el carro a lo mejor no lo relaciona directamente con la situación porque era el que estaba esperando en el carro, pero también es culpable. ¿Por qué? O se hace testigo del pueblo y cuenta todo, hermano, lo dice todito, canta bajito. Exacto, yo solamente guié el carro y los llevé, no hice más nada. Tú los llevaste, pero tú tienes que haber salido del plan. Entonces, ¿qué pasa con la pena de esa persona? Se atenúa. Se llaman los atenuantes de la ley. Amén. Gloria al Señor. Ya llegó el predicador, lo vi por ahí, 9. Amén, gloria a Jesús. Se llaman los atenuantes de la ley. Pero tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le ata la plata. Así que todos son culpables. Hay un problema cuando Jesús le dice a los fariseos, mira, que está libre de pecado, arroja la primera piedra. Hay algo histórico en ese judío. Y es que la ley romana, como actualmente los soldados romanos siempre están por ahí. Y si uno mata, escucha esto, si uno mata, es acusable para la corte romana. Pero si lo hacía la multitud, ya estaban libres. Si todo el mundo tiraba piedra, estaban libres de ser acusados tanto en Roma como. Pero Jesús le dice, ok, si tú tienes la verdad, si es cierto que tú me estás diciendo esa mujer adúltera, arroja la piedra. Automáticamente, al él tirar la piedra solo, él es acusado. Y Jesús utilizó la misma ley romana como la ley judía para que pudieran entender. Tú dices que tú tienes la verdad. Bueno, si tú tienes la verdad, arroja la piedra. Cuando vieron individualmente que ellos eran las que tenían que hacerlo, ya la cosa cambió. Así es la ley. Amén. Porque decía que acusados por su propia conciencia, se dieron cuenta, espérate, todos tenemos pecado. No podemos juzgar a esta mujer, que le bendiga, hermano. Amén, bienvenido a la casa del Señor. No podemos juzgar a esta mujer porque nosotros también tenemos pecado delante de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces Cristo le dice que el diablo es mentiroso. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Recuerden que Satanás viene de tratar de usurpar el trono de Dios y lo primero que baje al huerto del Edén es engañar a quién. A la primera pareja, Adán y a Eva, ¿verdad? Con que Dios ha dicho. Entonces por ahí comienza a mentir y a tratar, gloria al Señor, de esclavizar al hombre totalmente con la mentira del pecado. Gloria al nombre del Señor. Entonces Cristo les dice en el verso 45, a mí porque les digo la verdad, no me creéis. O sea, era bien difícil para Cristo probar el mensaje y que estos fariseos aceptaran que él verdaderamente era ¿quién? El Hijo de Dios, el Mesías que había sido anunciado. Gloria al nombre del Señor, hermano. Así que hay que escuchar, hay que practicar la verdad, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y hay que reconocer que una vez Cristo nos hace libres, ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad que sí? La naturaleza que hay en mí la cambia Cristo cuando vengo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Él quita todas las cosas que estaban en el pasado. Él quita todo el pecado, Él quita toda la maldad. Y nosotros tenemos que poner en práctica la verdad que Él nos ha enseñado a través de su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, hermano, en esta lección que nos habla, gloria al nombre del Señor, sobre la importancia de la libertad en Cristo, tenemos que entender que hemos llegado a los tiempos profetizados por el apóstol en 2 de Timoteo 4, 3 y 4, que dice, porque llegará el tiempo que no van a tolerar
la sana doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan cosas que quieren escuchar, ¿verdad que sí? Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a las fábulas y a los mitos. No podemos estar escuchando a todo aquel que dice que es profeta. No podemos estar escuchando a los profetas del desastre todo el tiempo, hermano. Confíe en la palabra del Señor. Hay un himno que dice que no os turbéis. La palabra dice no os turbéis. Vendrán tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. Gloria al nombre del Señor. Pero usted manténgase mirando al cielo porque Cristo está a la puerta. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. ¿Cuántos creen que Cristo nos hizo libres? Pues si Cristo lo hizo libre, póngase de pie, levante la manita y dele gracias al Señor por la libertad que usted tiene en Cristo. Dígale gracias, Señor, por la libertad que me has dado por medio de Jesucristo, mi Salvador. Aleluya. Y si alguno se siente atado, pues que en esta noche reciba, en este día reciba libertad, gloria al nombre de Jesús. Libertad para adorarle, libertad para bendecir el nombre del Señor, aleluya. Libertad, gloria a Jesús, para servirle en espíritu y en verdad, gloria al nombre del Señor. Aleluya y a su nombre. Le cantamos al Señor y terminamos para comenzar de inmediato el culto al Señor. Amén. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció las cadenas, rompió, venció, y una puerta se abrió, venció, y por siempre reinó y por él. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, cada cántico y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra del Señor. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y en breve la persona que tiene a cargo el devocional.